Bendiciones mis amigos, una vez más el pastor Santiago Escobar trayéndole un consejo bíblico a través de estas reflexiones. La reflexión de hoy está basada en San Mateo capítulo 10 verso 40. San Mateo 10, 40, el Señor Jesucristo dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de tener esa convicción de que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero debemos de saber que el hacer la voluntad de Dios nos va a causar rechazo de la gente que no conoce a Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo he estado en algunas reuniones donde llego y nadie me saluda porque saben que soy cristiano, saben que soy pastor. Y la gente siente un rechazo hacia los siervos de Dios, porque la gente, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué eso? Y la verdad llegamos a la conclusión de que la gente ama tanto su religión, ama tanto su criterio, su creencia, que cuando entra un cristiano a la reunión, un pastor, sienten como que uno les va a reprochar su manera de ser, su manera de vivir, su manera de creer, y ellos mismos hacen, o sea, lo rechazan a uno, pero la Biblia nos enseña, aquí el Señor Jesucristo, que cuando lo rechazan a uno por ser cristiano, no lo están rechazando a uno, están rechazando a Cristo. En el capítulo 10 de Mateo, Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el Evangelio y les da instrucciones, Él les previene de que van a ser rechazados, de que van a ser aborrecidos, odiados por las gentes, porque predican el mensaje de la palabra de Dios. La gente no se incomoda cuando están bebiendo, fumando, adulterando, fornicando, adorando ídolos, y uno llega y no les dice nada, sino que se pone a hacer lo mismo que ellos están haciendo. Pero si alguien les dice que están haciendo lo incorrecto, se van a molestar. En otras palabras, a la gente no le gusta que los corrijan. La gente le gusta que le digan, que le aplaudan y le digan que está bien lo que está haciendo. Pero con solo la muy presencia de uno que no hace lo que ellos hacen, se sienten amenazados, se sienten ofendidos, y eso causa de que lo rechacen a uno. Pero qué importante las palabras de Jesús, que nos anima y nos dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús fue enviado por el Padre para venir a salvar a los pecadores de este mundo. Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Él no solamente vino, Él fue enviado por el Padre a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él preparó discípulos para que llevaran el mensaje, y Él les dice a sus discípulos: vayan y prediquen lo que yo les he enseñado. El que los reciba a ustedes me está recibiendo a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Pero también al contrario, el que no recibe o el que rechaza a un predicador del mensaje de salvación, pues está rechazando a Cristo, que es el mensaje de Cristo el que llevamos, ¿verdad? Es el testimonio de Cristo el que llevamos. Cuando llego a una reunión, yo sé a lo que me enfrento, no me siento mal ya. Antes me sentía mal, y he estado en reuniones en donde llego yo y saben que soy un pastor, y la gente hace como si llegó un vendedor al cual tienen que rechazar porque les va a vender algo que no les conviene, pero no es así, no les vendemos nada. Es gratis el mensaje de salvación, no vamos a quitarle nada a la gente. Al contrario, ayudamos a la gente en lo que podemos. Pero la gente se siente amenazada porque siente que le van a decir que está mal lo que están haciendo. Entra alguien que comparte con ellos y les dice que está bien lo que están haciendo, y hasta le besan la mano. Pero no así con alguien que les va a corregir y les va a decir que está mal lo que están haciendo. La gente rechaza
el mensaje del Evangelio, pero no solamente rechaza al mensaje del Evangelio, rechaza al Evangelio, rechaza al dueño del Evangelio, rechaza a Cristo. Por eso Cristo dice aquí que la recompensa es grande para los que reciben a los que llevan el mensaje del Evangelio, pero los que rechazan el mensaje del Evangelio, pues no recibirán la recompensa que Dios tiene, sino que reciben la recompensa del pecado que están haciendo. ¿Y cuál es la recompensa del pecado? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Importante es entender eso. Jesucristo les advirtió a los discípulos que aún en la familia íbamos a ser rechazados. Miren lo que dice el verso 34. Estoy leyendo Mateo 10, verso 34, donde Jesús manda a predicar a sus discípulos, pero les advierte que van a ser rechazados aún por su propia familia. El verso 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto tiene que ver con que las personas cuando alguien se convierte al Evangelio y ya no participa en las cosas que ellos hacen, aún en la misma familia vienen a ser rechazados. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que es incorrecto lo que está haciendo. A nadie le gusta que lo corrijan. Entonces, a veces hasta la misma familia se separa, se divide de los demás miembros de la familia cuando unos miembros de la familia reciben a Cristo, y los que reciben a Cristo pues comienzan a enseñar a los demás lo que la Biblia dice. Y lamentablemente mucha gente es muy sincera en lo que cree, no más que está sinceramente equivocada porque está creyendo algo que le han enseñado y que no está en la Biblia. Qué importante sería que alguien conozca la palabra de Dios y discuta con bases bíblicas que lo que está diciendo tiene razón en lo que dice, porque la Biblia le ampara en lo que está diciendo. Pero mucha gente solamente sabe tradiciones que le han enseñado, y lamentablemente son tradiciones contrarias a la palabra de Dios. Porque la Biblia es el reglamento de Dios, es la constitución legal de Dios con la cual o por la cual vamos a ser juzgados en el día del juicio. Y es importante que cuando venimos nosotros al conocimiento de la palabra de Dios, entra en nosotros ese amor, esa compasión por nuestros familiares, que no queremos que se pierdan y que vayan equivocadamente a presentarse al juicio de Dios creyendo que hicieron lo correcto. Mas nosotros sabemos que están equivocados porque nosotros estudiamos la palabra de Dios. Pero no debemos de enojarnos, no debemos de resentirnos, no debemos de sentirnos mal, debemos de entenderlos a ellos. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios: el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque se han de examinar espiritualmente, mas el hombre espiritual entiende las cosas del Espíritu y entiende las cosas de la carne porque vivió en la mentalidad de la carne. Así que nosotros debemos de entender a las personas que no conocen a Dios, aunque ellos no nos entiendan a nosotros. Debemos de amarlos, debemos de respetarlos y debemos de orar por ellos, porque solo el Espíritu Santo es el que puede convencerlos de que están equivocados. Cuando nosotros tratamos de convencerlos de que están equivocados, terminan enojándose y haciéndonos pleito. Pero cuando el Espíritu Santo les convence, las cosas son diferentes. Usted y yo, usted que me está escuchando, y al igual que yo, quizás también nos enojábamos cuando alguien nos quería corregir espiritualmente, porque no conocíamos la palabra de Dios. Y argumentábamos cosas simplemente de nuestro capricho, de nuestra mente, pero no teníamos una base bíblica porque no estudiábamos la Biblia. Pero qué diferente fue cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios. Razón tuvo David cuando dijo en el Salmo 105, en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es lo mismo caminar
con una luz enfrente que caminar a oscuras. Lamentablemente la gente, aunque tenga religión, camina a oscuras porque no conoce la palabra de Dios. Ánimo, sigamos predicando la palabra de Dios y sigamos mostrando el amor de Cristo, que el Espíritu Santo nos va a ayudar para que la gente a la cual queremos ganar para Cristo conozca la palabra de Dios por ellos mismos. Que Dios le bendiga.